Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar junto a nosotros y, antes que nada, ¿ya tienes tu Biblia por allí? Recuerda, así podemos estudiar de ella y aprender más de su palabra. Alba, ¿cómo está? Muy bien, exactamente, Daniel, como tú muy bien decías, en este programa de estudiar la palabra de Dios se hace con la Biblia. Así no es. solo para que te quedes con lo que nosotros decimos acá, sino que comprueba por ti mismo lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? Así es. Daniel, ¿qué te parece si refrescamos a los que están del otro lado, les refrescamos la memoria respecto a los medios que tienen para comunicarse con nosotros? Así es, puedes ver nuestros programas primero en Nuestras Voces en el Desierto, allí en Facebook, en YouTube también. También nos puedes escuchar en Radio Meser, así es. Y para comunicarte con nosotros hay dos medios, por ahora, sé que sería el email, que es nvdesierto@gmail.com. Muy fácil, nv, como Nuestras Voces, nvdesierto@gmail.com, y también lo puedes hacer a través del WhatsApp al +1 801 499 1334. Así es. O sea, que si hay alguien que le haya quedado alguna duda, ¿verdad? Puedes perfectamente escribirnos ahí y con muchísimo gusto, con la ayuda del Señor, Así trataremos es. de dar respuesta a su inquietud. Y Daniel, también les vamos a recordar a ellos de qué es lo que estamos estudiando en esta Así oportunidad. es. Sí, estamos estudiando otra vez la Biblia en Daniel y Apocalipsis. Estamos con Apocalipsis por ahora, pero estamos entrando a poquito con algunas partes del libro de Daniel. Así que vamos ya en el capítulo 3. Exactamente, vamos en el capítulo 3, estamos en el mensaje a las 7 iglesias y estamos en la iglesia número 6, Número que 6. lo empezamos el programa pasado, ¿verdad? El mensaje a la iglesia de Filadelfia, y Así como es. allí veíamos en el capítulo 3, versículo 7, fue donde empezamos a analizar. Pero antes de seguir viendo esto, ¿qué te parece si oramos y hacemos un breve resumen como para adentrarnos en el tema? Perfecto. ¿Te parece Así bien? es, sí. Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros. Permita que podamos aprender de su palabra y, como decimos en cada programa, que sea usted quien venga a enseñarnos. Sí, Señor. En su nombre, amén, 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 amén. amén. Como lee el versículo 7, ¿verdad?, del capítulo 3, mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice: escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el que es santo y verdadero. Eso fue una de las cosas que nosotros estuvimos analizando el programa pasado. El que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir. Entonces, y habíamos visto que a lo que se estaba refiriendo esto ni más ni menos que es una llave del conocimiento, que en su momento el mismo Señor Jesucristo se los dijo a los escribas, los fariseos, ¿verdad?, de su tiempo, que ellos tenían esa llave del conocimiento, pero que ese conocimiento, en vez de haberlo abierto a todo, haberlo esparcido a todo el mundo acerca de la verdad de Cristo y su mensaje de salvación, ellos lo habían guardado para sí. Y ahora es el mismo Señor Jesucristo que tiene esta llave y que está dispuesto a abrir un conocimiento especial en esta época histórica, ¿verdad?, que está representando el mensaje de la iglesia de Filadelfia, que es ni más ni menos que el conocimiento acerca del santuario celestial, a través de lo que fue el santuario terrenal. Y les habíamos dejado como tarea para que vieran algunos pasajes bíblicos, ¿verdad?, en el libro de Hebreos, en el libro de Levítico y también en Zacarías, como por ejemplo Zacarías capítulo 3, para que ustedes pudieran de alguna forma ir adentrándose un poco en el tema, aunque muy pronto vendrá un programa en el cual estaremos hablando con más detenimiento de estas cosas y vamos a verlo a la luz de las profecías del libro de Daniel, donde es que se está cumpliendo esto que nosotros estamos hablando ahora. La iglesia de Filadelfia se caracteriza por tener un mensaje que es para la época actual, vamos a decir así, para la época en que está este pasaje histórico, pero tiene una proyección a un futuro que aún no hemos todavía alcanzado. Así es. Entonces, ¿qué te parece si empezando desde ahí, continuamos entonces con el tema de Filadelfia, a ver qué más podemos aprender? Así es, por eso sigamos ahora con el resto del mensaje, como tú dijiste, Alba, de esta iglesia. Es interesante que el versículo 8 persiste en la idea de la puerta abierta que nadie puede cerrar. Esto denota la importancia fundamental que tiene este tema ante los ojos de Cristo. ¿Qué te parece si leemos el versículo 8? Te iba a decir. ¿Sí? Sí. Dice: yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Esto me hace acordar cuando el Señor Jesucristo en más de una oportunidad decía: de cierto os digo.
Como queriendo decir, cuando te repito las cosas, presta atención. Sí. Presta atención, esto es un mensaje importante. Y acá el Señor Jesucristo lo usa en el pasaje del versículo 7 y lo usa nuevamente en el versículo 8. Así es. Esto es como el desierto de desiertos digo, ¿verdad? Presta atención, este mensaje es importante. Es con signos de exclamación. Exactamente. Cuando repite así es como signos de exclamación y ya diciendo fuerte, hey, escúchame. Escucha este Presta mensaje. atención a esto. Exacto. Y bueno, pero también reconoce que los integrantes, ¿sí?, de esta iglesia no tienen casi fuerza, pero Cierto. han guardado su palabra y no han negado su nombre. Probablemente la iglesia de Filadelfia fuera una iglesia sin un gran poder económico ni político. Y tiene suficiente fuerza como para mantenerse, pero es importante destacar que el mantenerse de esta iglesia es en fidelidad. Exacto. Es una ¿Sí? iglesia que se ha mantenido Así es. fiel. Por supuesto. Y vemos allí también, Alba, que en contraposición, con las otras mencionadas anteriormente, que no tuvieron reparo para permitir que doctrinas paganas las infiltraran, esta iglesia quiere con sus pocas fuerzas mantenerse fiel y firme en la pureza del Evangelio, aquel que hasta ahora se había perdido. Exactamente, porque tanto se había infiltrado por doctrinas paganas que toda aquella pureza que tenía Así desde que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que Él, vamos a decir así, Él limpia, porque ya venía contaminándose, lo limpia, lo deja puro, enseña la verdad. Y ahora después de la iglesia apostólica ya vimos con las otras iglesias cómo de a poco todas esas costumbres paganas fueron permeándose otra vez y fueron siendo aceptadas como que era lo más normal. Una cosa que me llama la atención acá, dice, es que no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, pero no me has negado. Y tal vez sería interesante ver cómo nosotros podemos negar el nombre de Jesús. Así es. ¿Verdad? Es más, la palabra de Dios, hay otro pasaje que dice que si me confiesas delante de los hombres, yo confesaré tu nombre delante de Dios, pero si me niegas delante de los hombres, yo te negaré delante de Dios. Digo, y el hecho de negar el nombre no es simplemente decir, no sé, no creo. Sin embargo, podemos estar siendo creyentes, así es, llamados cristianos, y podemos estar negando el nombre de Cristo. Por supuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, al no seguir lo que Él nos dice, lo que Él nos pide en su palabra, nosotros estamos negando. Una cosa es que desconozcamos lo que Él nos pide, pero otra cosa es, sabiendo no lo hago, entonces lo estoy negando. Así. Pero no solo eso, Alba, sino que a pesar de las dificultades y persecuciones, no ha negado el nombre de Cristo, como tú decías. Pero detengámonos un momento aquí para analizar algo que es puramente de aplicación personal. Tal vez no tengamos fuerza económica ni política como los integrantes de aquella iglesia, pero que la fuerza, escucha bien, pero que la fuerza con la que aún estamos en pie y nos movemos y hacemos esto, ¿sí? Que esté siempre basado en la fidelidad a nuestro Señor y su palabra. Exacto. De la misma forma que más allá de los problemas que nos pueda acarrear el identificarnos como cristianos, como seguidores de nuestro Dios, nunca lo neguemos. ¿Escucharon bien? Que nunca lo neguemos. Es lo más importante de todo. Y a veces, porque muchas veces la presión social puede hacer que algunas personas se sientan tentadas a negar el nombre del Señor, por vergüenza y otros motivos. Pero entendamos, como hemos dicho en otros programas, que el negar el nombre del Señor no pasa simplemente por decir yo no creo en Él, sino en el hecho de nuestros actos, confesándolo o negándolo. Exacto, exacto. Y si te dices cristiano, aunque todo el mundo se vuelve en tu contra y te desprecia, actúa como cristiano. Actúa como cristiano, así es. Exactamente. Y si estás pasando por esto, déjame regalarte una joya que la Escritura, ¿sí?, nos da y nos ayuda, que se encuentra en el libro de Juan,
capítulo 16 y versículo 33. Yo voy buscando otro versículo, Alba, en Mateo. ¿Sí? El otro está en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Cuando lo tengas allí. Voy a esperarte, así ya podemos leer uno atrás del otro. Okay. Exacto. Perfecto. Exacto. Adelante. Bueno, el libro de Juan, el capítulo 16, versículo 33 dice: les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Qué lindo saber de que por más que de repente nos ridiculicen, se burlen, ¿verdad? O hasta nos hagan a un lado, porque hay amistades, o por lo menos que creíamos amigos, que después de ver el estilo que uno lleva, el estilo de vida que uno lleva como cristiano, como seguidor del Señor Jesucristo, con sus altos y bajos, porque entendamos, no digo que esto es un proceso, la vida del cristiano, ¿verdad? Es un proceso que va llevando, que cada vez queremos parecernos más al Señor Jesucristo, y mientras Él va trabajando en nosotros, hay cosas que tenemos que ir dejando a un lado. Bueno, cuando estas cosas empiezan a suceder, muchas veces las personas nos dan vuelta la espalda. Así es. Y acá dice, no se preocupen, ustedes manténganse en paz, pero manténganse unidos a mí. En el mundo van a sufrir, pero tengan valor, sean valientes. Yo vencí al mundo, dice el Señor Jesucristo. Y entendamos que Jesús las pasó igual o peor que nosotros. Por supuesto. Porque hasta su propia familia lo despreciaba. Sus hermanos, recordamos muy bien, de acuerdo a lo que dice la palabra, se burlaban. Se burlaban de él. Fue los que le dijeron el famoso refrán: médico, cúrate a ti mismo. ¿Por qué no vas a hacer tú estos milagros en otros lugares? Le decían los hermanos. Así creen. O sea, cosas muy, muy, muy penosas realmente. Sí. Y bueno, lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Exacto. O sea que no hay motivo por el cual nosotros tengamos que volver a vender a Jesucristo por 30 monedas de plata. Así es. No existe motivo. No existe motivo ninguno. O sea, llámese posición económica, posición social, familia, amistades, lo que quieras. Primero Cristo. Primero Cristo. En todo, Cristo. Antes que mis gustos, antes que mis deseos, Cristo. Cristo en primer lugar. ¿Verdad? Para todo. O sea, no lo neguemos. A veces podemos negarlo de repente con el estilo de vida que llevamos. ¿Verdad? Podemos estar yendo todas las semanas a la iglesia, pero si el resto de los días nuestro estilo de vida no condice con lo que decimos creer, lo estamos negando. Lo estamos negando 100%. Y fíjate que el mandamiento dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y eso no pasa simplemente por hacer bromas o por hacer, o como a veces lo nombran en las películas, en la televisión y cosas así, sino que pasa también por vivir una vida acorde a lo que Cristo me está mostrando que viva. Por supuesto. Pero sigamos, porque el tiempo va avanzando también. Así que volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 9. Allí nos dice: he aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Interesante, ¿verdad? Muy interesante lo que dice allí. La frase aquí es dura. Y ya hemos visto otra iglesia donde habían estos elementos. Exacto. Y si vamos a Apocalipsis 2, 9, dice lo que leíamos recién. ¿Sí? Dice: yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, Ahí está. aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son congregación de Satanás. Muy similar a lo que está diciendo acá. O sea que teníamos el mismo grupo de personas, tanto de un lado como del otro. Se decían muy religiosos, pero resulta que no lo eran. Como tú dices, Salva, también aquí hay personas que, estando en el templo, diciéndose seguidores de Dios, se oponen, ridiculizan y ofenden, y peor aún, tratan de entorpecer la obra de aquellos que están haciendo la verdadera voluntad de Dios. Wow. Son aquellos que pueden hasta ostentar cargos eclesiásticos, pero Cristo no forma parte de su vida. Dios está en la teoría, pero no en la práctica.
Eso uno tiene que tener muchísimo cuidado. Ujú. Muchísimo Así es. cuidado, porque yo creo que esto es un llamado de atención aún para nuestros días. Ujú. Aún para nuestros días. Sí. Como decías tú, digo, podemos tener cargos Ujú. eclesiásticos, pero lo más importante es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Así es. Digo, yo puedo hacer muchas cosas en la iglesia y por la iglesia, pero si mi conexión con Dios no es Ujú. certera, ¿de qué me sirve? De nada. De nada, porque lo único que estoy haciendo es ensalzándome a mí misma. Entonces, el único padre de todo el orgullo, del egoísmo y demás es Satanás. Entonces, al final, ¿qué termino siendo? En vez de ser parte de la iglesia de Cristo, soy parte de la iglesia de Satanás. Iglesia de Satanás, así es. Tristemente, el nombre que podríamos decir, el nombre que les corresponde es el de sinagoga de Satanás, como dice aquí su palabra. Es tremendo eso. La escritura es muy clara. O estás 100% con Cristo o perteneces al bando del enemigo. ¿Estás comprometido con Cristo un 99.99%? Lamento decirte, no es suficiente. Es o todo o nada. Cierto. Cristo lo ejemplificó con el que junta y el que desparrama. Es cierto. Como dice su palabra. Sí. Lo importante aquí es que no formemos parte de ese grupo. No nos dejemos llevar por sutilezas del enemigo que lo único que quiere es nuestra perdición. Sí, eso hay ¿Sí? que tener muchísimo Tenemos cuidado. que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque a veces, digo, entendamos esto, ser religioso dentro de la iglesia es muy fácil. Es muy fácil, pero sal de las puertas de la iglesia y ahí se nos complican las cosas. No solo se te complican las cosas, digo, por el mundo como está hoy día, sino que muchas veces ahí se ve verdaderamente cuál es tu relación con Cristo. Ujú. Digo, si es una relación de un par de horas, un cierto día a la semana, o si es de todos los días. Y aquí De tenemos todos que los andar días. con Cristo todos los días, en todas las cosas, en lo que comemos, lo que vestimos, lo que escuchamos, lo que miramos, lo que leemos. Cristo tiene que formar parte, porque de eso se trata. Es Sí. un estilo de vida, Ujú. ¿verdad? Sí, no es nada completamente diferente. O sea, es un estilo de vida y que los demás puedan ver en ti de que Dios está contigo y que Dios te ama. Pero ¿cómo lo van a ver? A través de los actos De los actos que nosotros realizamos, hagamos. exactamente. Sí. O sea, no alcanza con que verbalmente les digamos que tienen que creer, que la Biblia esto, que la Biblia lo otro, que Jesús maravilloso. No alcanza. Si yo no lo Así es. demuestro, digo, No fíjate sirve de que nada. los sermones vividos son los que más quedan. Hablamos el otro día, Alba, que si veíamos cómo los discípulos caminaban Ujú. de espaldas, decían, es un seguidor de Jesús. Exactamente. Lo veían cómo caminaban, cómo hablaban, cómo actuaban. Era un seguidor de Cristo. No más, fíjate que Pedro no está todavía del todo transformado, ¿verdad? Cuando ha andado caminando con Jesús, pero cuando llega el momento del juicio de Jesucristo, las personas que se acercan a él dicen, por la forma en que hablas, tú eres uno de ellos, Ujú. le dice a Así Pedro. es. Ujú. Por la forma en que hablas. Sí. O sea, ahora, ahí nos viene la reflexión a nosotros, por la forma en que nosotros hablamos. ¿Se dan cuenta que soy seguidor de Jesús? Por las cosas que yo hago, ¿se dan cuenta que soy seguidor de Jesús? O sea, mi estilo de vida muestra que soy seguidor de Jesús O otra cosa. u otra cosa. Ujú. Digo, es algo para que lo analicemos. Aquí no es cuestión de apuntar dedos para con nadie, es para Así que es. cada uno de nosotros haga una introspección. Ujú. Y reaccionemos si tenemos que reaccionar y Es- darnos cuenta exacto. dónde estamos parados. Y alguien de qué ta- lado estábamos parados. Alguien también puede decir, bueno, pero yo todavía tengo fallas. Ujú. Sí, todos las estamos teniendo. Pero eso no quiere decir que me tenga que descansar en las fallas, sino que tenga que justamente, con la ayuda de Dios, usarlas para seguir impulsándome. Sí, fallé en esto, pero ahora tengo que, con la ayuda de Dios, tratar de mejorar. Así Y es. seguir avanzando. Así Y hablando de avanzar, ¿por qué no nos vamos al versículo 10? Al versículo 10, sí, porque si no, ya el tiempo está avanzando y rápido. Dice versículo 10. Perdón, una cosita. Dime. Viste que ahí dice que ser judíos si no lo son, pero que dice que vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he amado. ¿Sabes qué? Una de las interpretaciones que hay respecto de esta parte, de cómo Sí. es eso que se van a postrar, los judíos, es el hecho de que este evangelio va a llegar
a judíos de este mismo grupo que antes se oponían, algunos van a recibir y van a reaccionar. Entonces, esos que van a reaccionar terminan reconociendo que la doctrina de Cristo es la única válida. Y eso es lindo, o sea, porque dan cabida al arrepentimiento, dan cabida al llamado que el Espíritu Santo les está haciendo. Ahora sí, sigamos con el 10, ¿te parece? Versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí el versículo. Dice, aquí hay una proyección hacia el tiempo del fin. Vamos a leer algunos versículos. ¿Sí? Vamos a Sofonías, capítulo 12, Sofonías 1, del versículo 14 al 18. Sofonías 1, del 14 al 18. Yo voy a buscar el libro de Daniel, Alba. Bueno. Porque el tiempo va avanzando y rápido. Exacto. Sofonías 1, dijiste. 1, versículos 14 al 18. Dice, ya está cerca el gran día del Señor, ya está cerca, viene deprisa. El estruendo del día del Señor será amargo, hasta los más valientes gritarán entonces. Será un día de ira, de angustia y aflicción, de ruina y desolación, de oscuridad y tinieblas, de nublado y sombras profundas. Será un día de trompeta y de clamor contra las ciudades fortificadas y sus altas torres. Y si buscamos en Daniel, capítulo... Perdón, ¿hasta qué versículo me dijiste 14 al 18. Ah, no, voy a seguir un poquito más entonces. Ok. Dice el Señor, pondré en apuros a la gente, caminarán como ciegos porque pecaron contra mí. Su sangre será derramada como polvo y su carne amontonada como estiércol. En el día de la ira del Señor no salvará a la gente ni su plata ni su oro, porque el fuego del enojo del Señor consumirá todo el país. Todos los habitantes de la tierra quedarán destruidos en un solo instante. Y si vamos al libro de Daniel, capítulo 12, de los versículos 1 al 3, allí su palabra nos dice... El título nomás del capítulo es El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tenemos un versículo más, Alba. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 7. Dice, ahora hermanos, en cuanto al regreso del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar, ni se dejen asustar por ningún mensaje espiritual, discurso o carta que reciban como si fuera nuestra, diciendo que el día del regreso del Señor ya llegó. No se dejen engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la destrucción. Este es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Hasta cuánto era? Perdón. Hasta el 7. ¿Hasta el 7? Sí. Dice, ¿no recuerdan que yo les hablaba de esto cuando aún estaba con ustedes? Y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene, para que no aparezca antes de su debido tiempo, pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Entonces aparecerá aquel malvado a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá cuando regrese en todo su esplendor. Te pasaste al 8. Me pasé al 8. No hay problema, no hay problema. Pero más allá de los problemas que podamos sufrir
ahora, en este momento, es innegable que viene un tiempo que no tiene comparación con ninguno que hayamos vivido aún, donde el ataque a aquellos que somos hijos de Dios será acérrimo y solo podremos vencer en la medida que ahora nos mantengamos fieles y cimentados en la palabra de Dios, guardando su palabra de su paciencia, como dice el versículo que leíamos recién. Pero es interesante que diga que a pesar de las dificultades que vendrán, nos guardará de la hora de la prueba. Quiere decir eso que no sufriremos ese tiempo que nos quita antes de que ello venga. ¿No, verdad? No. Mucho cuidado con querer decir a la Biblia algo que la Biblia no dice. Entendamos que somos llamados a vivir como Cristo vivió y cuando vamos a decir, como para que cuando llegue la hora más dura, no fue quitado de la tierra, pero le fueron dadas fuerzas para soportar. Exactamente. Si recordamos la vida de Cristo, nunca fue una vida fácil, pero tuvo que llegar un momento que fue el más difícil de todos, ¿verdad? Y a él no se lo sacó de la tierra, como algunos cristianos piensan que los cristianos van a ser quitados de la tierra antes que llegue ese tiempo de prueba. No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo pasó por la prueba más dura. Lo que sí se le hizo a él fue que le llegó el consuelo que necesitaba, la fuerza que necesitaba. Y lo mismo promete aquí nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a ser quitados de pasar por la tribulación, pero se nos darán las fuerzas para poder soportarla. Por supuesto, así es. Y en su infinita misericordia hace y hará que los días duren menos, pues si no nos podríamos soportar lo que no vamos a poder soportar lo que viene. Exacto. Por eso, mira lo que también dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 22. Mateo 24, 22. Allí nos dice, Mateo 24, 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, mi versión dice, y si Dios no acortara ese tiempo, no se salvaría nadie, pero lo acortará por amor a los que Él ha escogido. Así es. Bueno, y no nos pregunten cómo lo hace solo, confío en que lo hará, porque está en su palabra. Igualmente confiamos en la promesa de Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20. Dice allí, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, como dice, todos los días hasta el fin del mundo. O sea, vamos a pasar por ese momento de tribulación, por ese momento de prueba, un tiempo, como dice Daniel, del 1 al 3, cual nunca ha habido ni nunca habrá, ¿verdad? Así es. Pero los tiempos serán acortados, y como tú muy bien decías, Daniel, nosotros solo confiamos porque no sabemos cómo lo hace, pero evidentemente se está cumpliendo y se va a cumplir. Así y es. por otro lado, confiamos, tenemos fe en lo que dice acá, que va a estar con nosotros todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Científicamente se está comprobando que los días están siendo más cortos. Y aunque no científicamente, digo, nos levantamos y ya tenemos que irnos a dormir de vuelta, uno ya se da cuenta de que el tiempo se ha cortado. Pero eso puede pasar por el trajín de nuestra vida, pero pueden pensar así. Pero si vemos científicamente, sí, el tiempo se va acortando cada vez más y ya los científicos están hablando de ese cambio que hay, que cambia totalmente la hora. Por eso aquí en Mateo 28, 20 dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y también nos alienta el saber lo que está registrado en Isaías 43, 2. ¿Tú lo buscas por allí, Alba? Sí. Isaías 43, 2. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás, las llamas no arderán en ti. Qué hermosa promesa. Que pase lo que suceda, que no tengamos temor. Porque Él estará allí con nosotros. ¿Recuerda la historia de Daniel y
la historia de los amigos de Daniel cuando fueron echados al horno de fuego por no querer rendirle pleitesía a una estatua ni a un ser humano, sino que solo se la rendían a Dios. Fueron arrojados 3 al horno de fuego, pero habían 4. Había 4. Había uno que caminaba con ellos allí dentro del horno de fuego, y el mismo rey Nabucodonosor, un pagano, reconoció que él se veía como un hijo de los dioses. Así es. Y sabemos que era nuestro propio Señor Jesucristo. Así es. Pero bueno, Alba, el tiempo ha avanzado ya. No queremos cansar a nuestros oyentes, pero tenemos que despedirnos. Tenemos que despedirnos. ¿Qué te parece si oramos entonces para despedirnos? Por favor. Querido Padre que se encuentra en los cielos, gracias le damos porque a través del estudio de su palabra, de esta porción de las Escrituras, usted nos ha dado fuerza, usted nos ha dado ánimo para saber que si bien tendremos que pasar por momentos de tribulación realmente muy pero muy difíciles, cual no se han vivido hasta ahora, usted estará con nosotros. Usted será nuestro refugio, usted será nuestra roca, usted será nuestro auxilio en todo momento. Gracias por ello, ayúdenos a mantener eso siempre delante de nosotros. Ahora que de repente estamos pasando por pequeñas pruebitas, Señor, comparado con lo que vendrá, también ayúdenos a recordarlo y que eso pueda hacer que nos vayamos afirmando cada vez más en usted, para que llegado ese día, Señor, tengamos la certeza completa de que no estamos pasándolo solos, sino que usted está a nuestro lado. Ayúdanos a recordar las promesas que usted nos ha dejado. Gracias, Señor, por todo y que su bendición sea sobre cada uno de nosotros. Lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. Te decimos gracias por habernos acompañado en este programa de Develando las Escrituras y te espero la próxima semana para poder seguir estudiando en su palabra. Y recuerda también darle like, me gusta y comparte con otros. Así muchos pueden aprender más de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y también recuerda compartir nuestra aplicación de la radio, así Radio Messer, así muchos pueden también escuchar las 24 horas la programación que allí tenemos para ustedes. Muchas bendiciones y hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima.